maternidad en Lomas de Zamora. Una grave denuncia, ¿sí? Familiares que denuncian un caso de mala praxis. Una mujer que tenía una cesárea programada, aparentemente, bueno, la beba nació bien, pero a las pocas horas su madre falleció. Los familiares están reclamando allí justicia y Agustina Rivas está con este tema. Agus, buen día. Buen día, Agustina. Estamos en la maternidad Lomas, en Lomas de Zamora, donde, bueno, es lo que vos exactamente relatabas, ¿no? La víctima ha sido Noelia Fernández, de 28 años. Ella es mamá, o era mamá de 3 chiquitos. La última es Julieta, que nació el 4 de enero, después de dar a luz a través de una cesárea programada, y la familia sostiene que es un caso de mala praxis. Hablan de un exceso de anestesia. Y nosotros en este momento estamos con el doctor Luis Abrales, que es coordinador del área obstétrica, para poder tratar de entender lo que ha sucedido después de la autopsia que se le practicó a Noelia. Muchas gracias por recibirnos y preguntarle en primer lugar, digamos, qué es lo que ha arrojado la autopsia, porque la familia sostiene que hubo un exceso en la dosis que se dio de anestesia. Sí. En realidad, el resultado de la autopsia no lo tenemos todavía, eso está en proceso judicial. A nosotros también nos interesa sobremanera saber qué es lo que ha pasado. Primero porque esta es una clínica que tiene ya una tradición de más de 60 años de obstetricia y tenemos un muy buen nivel obstétrico. Sabemos que sí, seguramente pasó algo que no fue directamente por la cirugía ni por la anestesia. Quiero aclarar algo, se hizo anestesia peridural. La anestesia peridural significa que la paciente recibe anestesia y no tiene dolor desde prácticamente la cintura hacia abajo. Por lo tanto, la paciente llegó despierta a la habitación, inclusive pudo poner su bebé al pecho. Por lo tanto, esto ya está echando por tierra la aseveración de que ha sido un exceso de anestesia. Eso podría ser, en todo caso, eso hubiera sido una anestesia general, que en todo caso la paciente se hubiera despertado, pero acá no es esta situación. Por lo tanto, esa situación ya la descartamos por completo. Además, la cirugía, en lo que hace técnicamente a la cirugía, fue correcta. La paciente no presentó hemorragias postoperatorio, sino la pérdida normal de sangre, el abdomen permanentemente estuvo bien. Nosotros creemos que ocurrió alguna complicación posterior que puede ser consecuencia en algunas cirugías, en algunos traumatismos, y suponemos que pudo haber sido algún tipo de coágulo que migró al pulmón. Eso es lo que suponemos nosotros. Por lo tanto, lo que nos interesa es conocer el resultado de la autopsia para de esa manera saber realmente qué pasó. Pero ya digo, puedo asegurar, no fue un tema de anestesia, eso seguro. Y ya digo, la operación técnicamente fue correcta. Sí nos interesa saber qué pasó para que es verdad, esta paciente a las 7 horas de la cirugía se desmejore y pierda la vida, cosa que realmente lamentamos muchísimo porque nosotros tratamos de que todo vaya siempre bien. Algo debe haber pasado, no lo sabemos. Yo respondo a la nota en virtud que ustedes me lo han pedido, pero en realidad no tenemos esa respuesta. Sí los invito a que apenas esté el resultado de la autopsia y tengamos el informe médico forense, con mucho gusto lo vamos a difundir para que se sepa realmente qué es lo que pasó. Agustina, el doctor Abrales te está escuchando. Doctor, buen día. Quería preguntarle si la paciente tenía algún tipo de patología preexistente. En principio no tenemos registrado nosotros que haya tenido ninguna patología previa, salvo su antecedente de 2 cesáreas anteriores, que si bien no es una complicación muy importante, pero eran muy frecuentes, a tal punto que tiene un hijo de 4 años, uno de 2 y este recién nacido, quiere decir que su tercer embarazo comenzó, digamos, prácticamente al año del embarazo anterior, lo cual no justifica nada, simplemente quiero aclarar que era lo único que podría decir de la paciente, que tenía 2 cirugías previas, lo cual hace que la cirugía sea un poco más compleja, porque los tejidos ya no están en perfecto estado como si nunca hubiera tenido ninguna cirugía. Claro, pero ¿eso qué tipo de riesgo conlleva? No, el riesgo quirúrgico que yo acabo de decir, la cirugía, a pesar de que era una cirugía más compleja, se hizo perfectamente bien. Por lo tanto, decía que técnicamente la cirugía fue correcta. Dentro de lo que denuncia la familia, lo que dicen es que ella empezó a sentirse mal, que se sentía mareada, que tenía su vista borrosa, que fue una enfermera justamente a atenderla, que le dijo que tenía la presión un poco baja, la estabilizaron y que después por varias horas nadie se presentó en la habitación de esta chica para corroborar si efectivamente su salud estaba estable. Es decir, que la familia habla de una suerte de abandono. ¿Qué nos puede decir usted ya desde la palabra oficial por parte del hospital? Perfecto, mire, lo que yo le quiero aclarar algo. Toda la información que yo puedo dar a este tipo está basado en lo que yo encontré en la historia clínica. Yo, como no estaba en ese momento, simplemente me baso en lo que fue escrito en la historia. Según la doctora que operó a la paciente y en el seguimiento posterior, ella anota y da detalles de que la paciente fue controlada
también inclusive menciona que hubo un desmejoramiento y también se llamó a un médico especialista en terapia intensiva para que evalúe a la paciente. Lo que pasa que aparentemente la descompensación en ese momento ya fue muy brusca y no se la pudo sacar a la paciente del paro, pero la médica escribió en la historia clínica, que es el documento que yo tengo como para evaluar, sí, que había hecho un control y una evaluación de la paciente. Y en ese control sí tenía la presión un poco baja y ya se sentía mal. Sí, inclusive en la historia consta que la médica de guardia indica una medicación para superar esta situación, que aparentemente suponemos nosotros, si la causa, por eso nos interesa tanto la autopsia, si la causa de muerte fue otra o algo que no tenía relación con eso, tal vez la medicación que se dio no surtió efecto. Bueno, la familia reconoce esto, que en un momento fue alguien a atenderla, pero el problema fue en ese lapso, digamos, entre que la van a atender porque se empieza a sentir mal y el momento en el que pierde la vida. Ellos dicen que pasaron varias horas y que no tenían tampoco a quién recurrir. Y también le quería preguntar, porque hablan de una obstetra, sí, que es quien estuvo en el parto, y que cuando la paciente fallece, sorpresivamente se retiró del lugar antes. Sí, en eso sí. No es cuando fallece, en realidad se retira. Le cuento por qué, porque exactamente la doctora, con todo este hecho que pasó y esta situación, seguramente estuvo muy nerviosa, anímicamente se sentía muy mal y se retira de la institución. Eso sí lo puedo aseverar porque se me llamó a mí en forma urgente a la clínica para que cubra esa guardia, para que no quede la clínica sin médico a cargo en ese momento. ¿Pero cuándo fue que se retira? Yo llego a la clínica... yo supongo que se había retirado entre las 8 y 9 de la noche, porque cuando yo llego, que serían más o menos las 9 de la noche, a mí se me llama a las 8 de la noche. Y cuando llego a las 9 de la noche, la médica en ese momento aparentemente se acababa de retirar. ¿Y la paciente ya había fallecido o se retiró cuando se empezaron? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. El deceso, según consta en la historia y verificado por el médico especialista de terapia intensiva, fue a las 19:10. Bien. ¿Y esa obstetra qué versión dio? No es que se retiró inmediatamente, sí. ¿Qué versión dio? ¿Qué versión dio la médica que la atendió, digamos, y que después se retira? La versión, yo no pude hablar con la doctora, traté de comunicarme, no tuvimos forma de comunicarnos con la doctora, yo al menos en lo personal. La única versión que tengo de lo que ella, de su accionar, fue el que realizó y lo que escribió en la historia clínica. No, salió a dar el informe junto al anestesiólogo y al cardiólogo que participaron en la reanimación y la doctora está a disposición. Ahí le están aportando, perdón, le están aportando un dato. ¿Cómo es? La doctora salió a dar el informe a la familia junto... Ajá. Sí, que tengo evidencia concreta y he hablado con gente directamente con ella. La doctora salió a dar el informe a la familia junto al anestesiólogo y al cardiólogo que participaron de la reanimación. Claro, yo no me crucé con la doctora, así que eso, no sé quién es la... ¿Quién es el teléfono? La doctora, la hermana de la doctora que intervino y que no la conocía, no tenía el gusto. Recién la conozco por primera vez que la veo. ¿Qué tal? Bien, ella entonces se ha sumado a la nota, la invitamos a aportar su versión también, es la hermana de la doctora que... Es muy importante lo que está diciendo. Sí, totalmente. La señora, sí, es muy importante. Bueno, por eso quiero aclarar que ella salió a dar el informe, se entiende el estado de shock en el que estaba la familia. Se le dio a 2 personas en concreto, de las que tengo seguridad, que se les explicó hasta el diagnóstico presuntivo de la posible embolia pulmonar. Era lo que se suponía, pero ya digo, como no tenemos la autopsia, no queremos arriesgar ningún diagnóstico. Ella participó de esto, ella estuvo y se retiró, después no se fugó. Ella está... Sí, la gente reclamaba eso. Claro, ¿Por gente, qué está la hermana ahí, la gente entonces? reclamaba... ¿Es médica también la hermana? La pregunta que me hacen desde el piso es por qué su presencia en el lugar. Me vengo a atender. Se viene a atender. Vengo a atender. Se viene a atender acá también. Y la hermana... Gracias. Bueno, ahí se fue, ¿no? Pero digo... Un momentito. Nos decía... Permiso, doctor. Sí, por favor, nos comentaba... capaz tiene más información de la Quédese hermana acá un momento. Disculpen la desprolijidad, esto ha sido un imprevisto. Bien, ahí, ¿cómo es tu nombre? Jimena, mi nombre. Jimena es el nombre de la hermana de la doctora, Bien. Entonces. Ahí te está escuchando, Agustina. Jimena, buen día, gracias por dar también esta versión de los hechos. Allí el doctor lo que nos comentaba es que habían tratado de comunicarse con su hermana y que no atendía al teléfono. No, eso estamos totalmente en desacuerdo. No tenemos ningún indicio de que la hayan llamado. Ella estuvo hablando con el otro coordinador sin ningún problema. No habrá habido comunicación entre ustedes.
¿Ella tenía que presentarse hoy a los trabajar coordinadores. o era su día libre, digamos? No, ella no tiene que presentarse hoy a trabajar, ella tiene otros trabajos también. Ah, no era el día en que trabajaba justamente en esta maternidad hoy. No, ella no tiene que estar acá. No. Bien. ¿Y ella cómo está? Usted hablaba de un estado de shock en el día en que se produce la muerte. Ella está muy dolida obviamente está muy dolida por la situación, es algo inesperado, que a ningún médico le gusta que fallezca ningún paciente en su guardia, y menos después de haber sido intervenido. Ella está muy tranquila con su accionar, con cómo intervino durante la cirugía, con haber asistido a la paciente en las reiteradas ocasiones, y todos los detalles ellos mínimos, detalles en realidad chicos, en realidad que me puede contar a mí de cada paso que ella dio, de cómo fue descartando las complicaciones más graves, urgentes y severas después de una cirugía obstétrica, ¿no? Pero su hermana habló de complicaciones. No, si la paciente se siente mal, ella va a descartar las complicaciones urgentes que puedan, por ejemplo, requerir una nueva entrada a quirófano, como lo hubiera sido una hemorragia, por lo que explicó el doctor, que ella había tenido 2 cesáreas previas, que puede haber un sangrado interno, por ejemplo. Ella fue a descartar eso con mucho detalle y con mucha atención. Claro, hay un bache Por eso ahí ella que estaba justamente... muy segura de que eso no estaba pasando. Claro, la familia justamente de lo que habla es que en un momento quedó prácticamente abandonada la paciente. Se identifican complicaciones, se la atiende y después por un tiempo, por un par de horas, nadie va a ver cuál era su estado de salud y si se habían superado las complicaciones, digamos, y ahí fallece. No. Me consta que ella, que eso no fue así. De hecho, el familiar estuvo presente durante las atenciones. Entiendo que el estado de shock de la familia haya creído que quizás eso no era lo que había que hacer, lo que fuera, pero ella sí, fue asistida, fue incluso medicada y tomado algunas medidas generales que, bueno, no vienen al caso que les explique, pero fueron consideradas. O sea, que ella dice que estuvo presente constantemente y monitoreando a la paciente. Sí. Fue monitoreando, fue y vino, se comunicó con un médico, llamó al otro coordinador, que también fue a corroborar la opinión de mi hermana. Con lo cual él coincidió y fueron tomando las medidas. También uno sale, habla con el laboratorio, pregunta los resultados del laboratorio, va, viene, así es como trabaja. Uno estando solo al lado del paciente, no, también tiene que ir y venir, también llamar, pedir interconsulta o el resultado del laboratorio, intervenir. Se tomaron las medidas. Yo estoy totalmente de acuerdo como médica con el accionar y para nada hubo abandono de personas. Jimena, para nada. ¿Vos sos médica también? Sí. ¿Qué tipo de complicaciones? Vos decías que tu hermana comentaba que era una operación con alguna dificultad o con algunas complicaciones. ¿Te contó si esta paciente tenía... No soy obstetra, lo que yo te estoy... Sí. Si tenía algún tipo de problema de salud previo, que era lo que yo le preguntaba también al doctor, y que pudo haber motivado una complicación. No, y tampoco es lo que se está presumiendo, ¿no? Obviamente hay que esperar el resultado, pero no se está presumiendo eso. Lo que tengo en claro desde lo global, que no tengo que ver con la especialidad, es que después de una cirugía, con el riesgo que explicó de haber tenido 2 cesáreas anteriores, aunque no las haya tenido, que puede haber un sangrado, eso fue descartado, por eso la paciente... fue tratada de esa manera. Bien. Ella fue a chequear ese tipo de información de eso en el examen físico. ¿Tu hermana Jimena tiene posibilidades e interés de comunicarse con la familia para aportarle también otros datos? Entiendo que siempre dar este tipo de noticias, más aún para un profesional que tuvo en sus manos una paciente que pierde la vida, genera bronca, genera impotencia también y por supuesto genera dolor en el especialista, pero también genera bronca en la familia y pudo haber malos entendidos y demás. Pero digo, ahora que ya pasaron varias horas, ¿hay una actitud por parte de tu hermana de hablar con la familia y explicarle al menos en otros términos qué fue lo que pudo haber sucedido? Sí, ella, primero te recalco que ella salió después de toda esta reanimación a hablar con la familia en conjunto con los otros profesionales. Ella se retiró, obviamente no estaba sintiéndose bien, porque a nadie le gusta que suceda esto,
pero se retiró cuando se tenía que retirar. No se retiró ni antes ni nada. Ella se retiró después de que se dio el informe. Y que la familia obviamente estaba en estado de shock y acá quedan otros profesionales y demás para seguir atendiendo y seguir dando las explicaciones que se necesitan. Ella sí, claro que quiere hablar con la familia, obviamente. Bueno, Jimena, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Por el espacio. Agus, ¿le podés preguntar allí al doctor? Sí. Porque también otra de las versiones que da la familia es que no hay Ahí te está terapia. escuchando, ahí sí te escucha. Que no habría terapia intensiva en esa maternidad, ¿puede ser, doctor? Esta es una clínica materno-infantil, tenemos una terapia para recién nacidos muy completa y realmente muy buena. Y ahí está, digamos, la unidad de terapia intensiva de adultos, pero no estaba funcionando en ese momento porque no teníamos pacientes para terapia, así que en ese momento no estaba. Pero las instalaciones de terapia intensiva están, pero no estaba funcionando. No, a ver, estaba lista para recibir un paciente en una emergencia, pero no funcionaba porque no había ningún paciente que lo Que no había requiriera. paciente, exactamente. Aparte, yo mencioné hace un instante que se llamó al médico de terapia para que evalúe a la paciente en ese momento. Y bueno, lo que pasa que al desencadenarse muy rápidamente los hechos y el deceso de la paciente, no se pudo instaurar otro tipo de tratamiento. Pero no era por las complicaciones que presentaba una paciente que requería rápidamente cuando se empezaron a hacer presentes las complicaciones que requería una terapia intensiva. No necesariamente, recién, y si bien la hermana de la doctora, yo no la conocía, claro que la acabo de ver y ni sabía quién era, lo acabo de mencionar, no necesariamente, porque en un primer momento, siempre en toda cirugía obstétrica, uno piensa en lo que son las complicaciones primarias que pueden ocurrir, que es el sangrado, un útero que no retrae adecuadamente, y la doctora supongo que pensó que era eso, a tal punto que después la paciente es llevada a quirófano con la idea de ver si había que reoperarla o no, pero se comprobó que el problema estaba en otro lado. Así que bueno, ahí es donde se desencadena, digamos, rápidamente después la complicación esta y por eso fallece. Pero en un primer momento sí, lo que se temió era que era una complicación propia de un tema obstétrico, ya digo, de una complicación postquirúrgica. Entonces se subestimó de alguna acabamos de manera. decir no fue. ¿Cómo? Que de alguna manera se subestimó. Perdón, no le escuché. ¿Ahí me escucha? Yo supongo que fue un cuadro un poco confuso, por eso es lo que nosotros queremos saber, y es lo que dije en un principio, el resultado de la autopsia. Una vez que esté la autopsia vamos a saber si realmente era un cuadro capaz de producir una reacción tan rápida que no daba tiempo a nada, o si es un cuadro que a lo mejor se subestimó. Como tenemos una sospecha que pudo haber sido alguna complicación pulmonar por algún trombo, pero ya digo, por eso yo le decía hoy al principio, nos parece adecuado esperar el resultado de la autopsia para saber si realmente en ese caso se subestimó o no el cuadro. Claro. No tenemos la causa definitiva de por qué fallece, que por supuesto apenas lo sepamos, sería muy importante que lo aclaremos para saber si realmente ese cuadro se podría haber revertido con un diagnóstico a lo mejor un tiempo antes. ¿Cuándo va a estar el resultado de la autopsia? Y tendrían que recurrir porque esto ya está en sede judicial, por lo tanto tendrían que hacer las averiguaciones con el juzgado pertinente, que yo no sé cuál es, pero creo que ustedes tienen forma de averiguarlo, cuál es el juzgado y preguntar ahí en el juzgado para cuándo va a estar el informe de la autopsia. Eso sería importante. Bien. Doctor Hablares, ¿y la obstetra cuánto tiempo lleva trabajando ahí en la maternidad? Mire, yo no recuerdo exactamente, pero hace bastante tiempo. Y le cuento, como datos, no sé si sirve. En alguna circunstancia que ha habido una urgencia quirúrgica, yo le he venido a ayudar y me consta que es una doctora que tiene muy buena técnica quirúrgica porque me ha llamado ante una operación que se complicaba, yo he venido a ayudarla. Normalmente cuando pasa esto los coordinadores venimos a colaborar, los que tenemos más experiencia, y realmente es una excelente cirujana y tiene muy buena técnica quirúrgica. Eso sí puedo dar fe porque lo he corroborado estando en el quirófano con ella. Claro. En este tipo de casos, donde usted indicaba había otros 2 partos también por cesárea, ¿es más factible que... 2 cesáreas, sí. Sí, que las complicaciones se originen durante la operación o también puede pasar, como pasó aquí, en las horas posteriores? Sí. Lo más frecuente es durante la cirugía. En general las complicaciones posoperatorias en las embarazadas no son tan frecuentes, salvo las que le acabo de decir, de hemorragia, sangrado, ese tipo de cosas. Por lo general nos manejamos con pacientes jóvenes. Es distinto, por ejemplo, operar a un paciente anciano, ese tipo de cosas que son otras. En general las embarazadas son mujeres. 28 años menores de tengo 40 entendido que años, tenía la víctima, ¿no?
Claro, por eso le digo, por eso siempre nos manejamos con pacientes jóvenes y en general en buen estado de salud, salvo las complicaciones, las hipertensas, las diabéticas. En ese caso sí está aumentado el riesgo. En este caso, esta paciente no tenía ninguna de estas condiciones, salvo su condición de 2 cesáreas previas y recientes, ¿no? Agostina, Sí, permíteme sumar una pregunta. Sí, bueno. La paciente, los familiares de la paciente relataban que ella tenía visión nublada, que dijo en un momento que se le había adormecido el brazo y además que tenía algunos mareos. Y por último, que bueno, se le detectó la presión baja. ¿Eso podría ser síntoma de qué en esa condición? Bueno, como yo decía, la primera complicación que nosotros tememos en obstetricia, sobre todo en una paciente que ha sido sometida a cirugía, es la hemorragia. Cualquier persona que tiene un sangrado, una hemorragia, son síntomas típicos. Más, una persona que se hipotensa, no por una hemorragia, por un día de calor empieza a ver visión borrosa, siente que se le pueden adormecer los brazos y que baja la presión. Imagínense si en obstetricia nosotros vemos eso, lo primero que pensamos que probablemente está sangrando. Por suerte no era esa la situación, lamentablemente fue otra, pero no fue algo que exija reoperar a la paciente porque no se había dado esa circunstancia. Ya digo, técnicamente la cirugía fue correcta, por eso la doctora pensó, puede ser esto, supongo yo, me estoy poniendo en el lugar de ella, Sí. y apuntó más tal vez a que sea una complicación de este tipo, que no lo fue. Por Muy eso bien. tal vez ahí estuvo el hecho, pensar que era una complicación y resulta que apareció algo imprevisto que no se tenía pensado. Bien, como usted remarcó antes, entonces hay que esperar los datos de la autopsia para ver cuál ha sido la causa allí de muerte, si efectivamente hubo o no Yo mala le diría praxis. que sí, a nosotros también nos interesa. Nos Lógico. interesa, le digo, en nuestro caso, realmente no nos agrada cuando esto pasa, nos sentimos muy mal. Nosotros tratamos de que todo, si hacemos obstetricia porque queremos traer vida al mundo, no que la vida se vaya de este mundo. Pero bueno, a veces surgen, somos médicos y estas cosas sabemos que nos pueden pasar. Muchas gracias, doctor. Gracias, Agus, también. Por favor, gracias a ustedes por la oportunidad. Por supuesto, Claro. también está abierta aquí el micrófono de C5N si la médica quiere hacer personalmente también su descargo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de la hermana de la víctima que relataba los hechos de esta manera. Le daba algo, ella es una chica sana, entró bien, perfectamente. A las 8 de la mañana cuando me fue a llevar a mi sobrino, ella estaba perfecta. Y era una cesárea programada. Era una cesárea programada para el día, estaban todos los estudios, ella encima era una chica re responsable que se cuidaba, se iba a hacer todos los estudios como corresponde. Nosotros pedimos justicia para que esto no vuelva a pasar. Ya esa clínica tiene varias muertes así por eso. No tiene morgue, mi hermana estaba tirada en un costado, la gente pasaba, incluso la veía ahí en ese estado mi hermana, cosa que no puede pasar nadie, pasaba cualquiera a ver a mi sobrina, a mi ahijada, a Juli. Pedimos justicia, que aparezcan, que den la cara el director García de la clínica maternal de Lomas. No sé, no queremos explicaciones.